Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo un llamado a los países para que protejan a los venezolanos que huyen de la crisis. Sobre este tema, la Asamblea Nacional de Venezuela decidió respaldar el pronunciamiento y Osmari Hernández desde Caracas nos amplía. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un acuerdo en respaldo al pronunciamiento emitido por ACNUR en torno a la migración de venezolanos. Anunciaron el lanzamiento de una plataforma en la cual esperan llevar registro de los venezolanos en el exterior, los países y las condiciones en las que se encuentran. De igual manera, plantearon la conformación de una subcomisión de asuntos consulares que pueda contribuir con los trámites que deben realizar los venezolanos en el exterior. Escuchemos parte de lo que fueron los pronunciamientos emitidos por los diputados durante el debate de este punto. Y nosotros necesitamos, como Asamblea Nacional, no solamente seguir denunciando la grave crisis que vive Venezuela, la grave crisis humanitaria de la cual estamos todos sometidos, pero sobre todo tener que apoyar a nuestros venezolanos que viven en el exterior para que sientan que en esa ida, con la incertidumbre de no saber qué se van a encontrar, estos pasos como lo que está dando la ACNUR es un paso de acto humanitario que significa y que reconoce en el mundo lo que hoy el régimen ha rechazado y lo que hoy nosotros tenemos que visibilizar. Venezuela se ha convertido en un campo de concentración, es un campo de concentración inmenso, donde vivimos 27 millones de venezolanos, porque 4 millones de ellos, quizás más, están fuera de nuestra frontera. Los que llegan a Colombia les están dando la calificación de refugiados, cumpliendo con la normativa de ACNUR. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, tienen cifras según las cuales cada día 35.000 venezolanos dejan Venezuela con destino hacia Colombia. De ellos, 25.000 regresan al país, pues algunos se trasladan hasta el país vecino para realizar compras de alimentos o medicinas. Es decir, ese diferencial de 10.000 personas saldrían diariamente del país, no solamente para permanecer en Colombia, sino también a otros destinos de América Latina. Aseguraron que este acuerdo, que fue respaldado y aprobado en el Parlamento venezolano en la jornada de este martes, será enviado a la ACNUR y también a las distintas sedes diplomáticas apostadas en Venezuela. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Y precisamente es el tema que tenemos hoy con Javier Elhague, es director jurídico internacional de Human Rights Foundation y ya está con nosotros en vivo. Javier, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Café CNN. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Mucha confusión se ha generado tras este comunicado que se publicó de la ACNUR en las redes sociales. Por eso quiero comenzar con esta pregunta. ¿Quiénes pueden ser calificados como refugiados según ACNUR? Y dio la agencia un estatus oficial de refugiados a los venezolanos. Hay mucha confusión sobre este tema. Este tema está regulado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Y en principio una persona califica como refugiado cuando tiene que salir de su país porque teme por su vida o por su libertad, ¿ya? Entonces, y esta es una calificación que no la hace internacionalmente ACNUR, sino que la hacen los estados que han adoptado esta convención y que como parte de esa adopción han tenido que adecuar sus leyes internas, y ellos tienen por lo general una oficina dentro del Poder Ejecutivo que se encarga exclusivamente de ver el tema de los refugiados, interpretando la convención. Obviamente, ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, tiene oficinas en toda América Latina, en todo el mundo en realidad, y estas oficinas locales de ACNUR, regionales, se encargan de asesorar normalmente a las oficinas de los estados, y es conjuntamente que llegan a resolver estos temas. El pronunciamiento de ACNUR no los declaró refugiados,
pero como la oficina es la oficina encargada de refugiados, esa es la connotación que ha tenido este pronunciamiento. No los declaró refugiados, pero sí les está pidiendo a los estados que constantemente tienen que ver peticiones de refugio, de asilo, que constantemente tienen que ver el tema de migración ilegal que rebasa el control de los países. Les está pidiendo que tengan un cuidado especial por la migración venezolana, ya que no es una migración corriente, sino que es un flujo extraordinario. Importante entonces destacar que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados no deciden quién califica o no en un país como refugiados, que esto es una decisión de gobierno, que ellos como una agencia de las Naciones Unidas, internacional e independiente, simplemente están dando, podemos decirlo de una manera coloquial, un consejo a las naciones para poder lidiar con la migración venezolana. Ahora bien, acabamos de escuchar un reportaje que habla sobre la Asamblea Nacional de Venezuela, sobre la realidad que está pasando en el país. Un asambleísta la destacó, y lo voy a citar, como campo de concentración, lo que hemos visto en los últimos años, que hay una grave crisis económica no ajena a la realidad social, crisis humanitaria, de salud. Usted, como miembro de Human Rights Foundation, ¿piensa que los venezolanos deberían ser calificados por, vamos a dar un ejemplo, frontera colombo-venezolana, el gobierno de Colombia, refugiados, que Ecuador los califique como refugiados, e incluso Estados Unidos, para poder tener los derechos precisamente de este grupo? Sí coincido en que la naturaleza de la crisis venezolana no es solamente una migración por motivos de persecución política, que comprendería a un grupo mucho menor de personas, sino que corresponde a una crisis humanitaria causada por políticas gubernamentales económicas desastrosas que han llevado a el desabastecimiento completo del mercado de abarrotes para las personas, y eso significa que las personas están debatiéndose literalmente entre la vida y la muerte, entre adquirir o no medicinas básicas para sobrevivir, adquirir o no alimentos básicos para sobrevivir, y es por ello que esta crisis ha tomado esta connotación especial. Entonces, sí, lastimosamente, la situación en Venezuela es una crisis extrema, y por tanto lo que hace la Asamblea Nacional democráticamente electa en Venezuela es lo que haría cualquier gobierno en un caso de verdadera crisis dentro de un país. Un gobierno razonable diría: por favor, ayuda a nuestros ciudadanos. Es parte de la misión del gobierno, de la obligación de protección diplomática que tienen los gobiernos, el pedir que se ayude a sus ciudadanos. Sin embargo, el régimen venezolano, la dictadura que está a cargo del Poder Ejecutivo, desconoce la crisis, habla de una guerra económica contra ellos son víctimas, y todo esta crisis es un invento del imperio para bla, bla, bla. Claro. Es una retórica que no ayuda a los ciudadanos venezolanos. Y hay una clara diferencia entre la migración actual venezolana, la que hemos visto salir por tierra, en comparación a la que salió hace algunos años, que se calificaba como una migración económica porque eran mejores oportunidades, algo que ya no pasa en estos últimos meses. La realidad es que están saliendo miles de venezolanos, decenas de miles de venezolanos a diario para buscar otro futuro en otro país. Es un gran peso y una difícil situación a donde se encuentran en estos momentos otros países de América Latina. La pregunta: ¿cómo enfrentar entonces el éxodo, sobre todo un gobierno que tal vez no estaba preparado para acoger? Podemos dar un ejemplo que está pasando ahorita en la frontera colombo-venezolana, 60.000 venezolanos al día. La idea es, lo que pide ACNUR es solidaridad, es sentido, es de reconocerle la dignidad básica a los venezolanos, no tratarlos como inmigrantes ilegales, sino tratar de acogerlos dentro de sus sistemas. Obviamente este es un reto en todos los países latinoamericanos. Una buena noticia es que los lugares a donde están llegando los venezolanos son lugares, democracias estables, con economías estables, como Colombia, como Perú, como Chile. Entonces son países que dentro del concierto de países latinoamericanos tienen un poquito más de espalda para recibir a los refugiados venezolanos. Sin embargo, los organismos multilaterales de crédito como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, el Banco Mundial, la CAF, estos organismos deberían tomar en cuenta a los países que están recibiendo mayor flujo de inmigrantes venezolanos y darles mayores facilidades de crédito para que sus economías funcionen, se activen y puedan dar empleo a las grandes cantidades de venezolanos que están inmigrando. Gracias por estar con nosotros, Javier Alhague de Human Rights Foundation, con nosotros en vivo desde Nueva York. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y al volver